Gai zerrendaren lehenengo puntua, 2018-2022 Euskara Planaren onarpena. Primer punto del orden del día, aprobación del Plan de Euskera 2018-2022. Lehenengo eta behin, herritarren komisioaren presidenteak azalduko du gaia. Esti, mesedez? Barkatu. Luis, mesedez? 2018an Mankomunitateko Euskara Teknikariak Zallako Udalaren Euskararen erabilera planaren elaborazioan egin du lan. Plan berri hau 2022 arte egongo da indarrean. Hizkuntza politikarako Sailburuordetzaren 6. plangintzaldiaren lerro estrategikoak jarraitzen ditu eta Zallan dagoen errealitate soziolinguistikoa egokituta dago. Espedientean dagoen txostena ikusi ahal izan dugunez, Eusko Jaurlaritzak begi onez ikusi du Loreak bidalitako proposamena. Hiritarrak komisioan aurrera atera zen EAJ eta Zallabairen aldeko botoekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Mila esker, Luis. Orain, Zallabai taldearen bozeramailea, esti, mesedez? Zallako Udalaren erabilera plan honek helburu argia dauka. Euskara lanerako hizkuntza izatea, beste administrazioekin harreman hizkuntza izatea eta batez ere herritarrekin zerbitzu hizkuntza izatea. Horretarako Zallako Udalak beti ere bere realitatea kontuan hartuta, aurrera pasu sendoak eman nahi ditu herritarrei administrazio elebiduna bermatzeko. Hau da, bi hizkuntza ofizialetan normaltasunez lan egiteko eta harremanak sortzen lortzeko. Hau guztia lortzeko, bai langile, bai ordezkarion inplikazio aktiboa bereziko garrantzia du. Helburua lortzeko guztion konpromisua ezinbestekoa da, guztion ardura da. Gobernu talde honek euskararekiko daukan konpromisoa nabaria izan da azken urte hauetan. Aurten ere, geroago eztabaidatuko diren 2019rako presupuestoetan ikus daitekenez, euskara atalarako iaz baino diru kopuru gehiago gorde izango dugu. Guztira, 127.000 euro hain zuzen ere. Azken urte hauetan Zallan hainbat eta hainbat ekintza sortu eta finkatu dira. Haur eta gazte tailerrak, emanaldiak, txangoak, ludoteka, olentzero jaia, bertso eskola, ikastetxeen arteko proiektuak eta abar luze bat jorratu dira. Zalla Udal Euskaltegi Mankomunitatearen parte ere bada. Orain dela gutxi, Enkarterriko Mankomunitatearen presidentak ezetza eman dio Euskaltegiak mankomunitatean sartzeko egindako eskareari. Gobernu talde honek integrazio honen alde lan egiten jarraituko du, arrazoi ugarigatik. Ez luzatzeko 3 baino ez dut aipatuko. Mankomunitatearen euskara atalak tekniko gehiago izango luke, mankomunitateak antolatutako ekintza aurrera eramateko eta proiektu berriak sortzeko. Enkarterriko udal guztien aholkularitza zerbitzua hobeagoa izango litzateke. Besteak beste udal bakoitzaren euskara planaren ekintzak aurrera eramateko edo agirien itzulpenak egiteko. Enkarterriko Mankomunitatearen indarrean dauden estatutoek azaltzen duten bezala 2. artikuluan, eta gaztelaniaz irakurriko dut estatutoak erdera hutsean bai daude. La mancomunidad tiene por objeto la promoción de la cultura vasca con una recuperación del euskera, estableciendo a tal fin un servicio de euskaldunización y bilingüismo para las encartaciones. Bukatzeko azpimarratu nahi dut Eusko Jaurlaritzak bere txostenean begi onez ikusi duela Zallako Udalak egin duen euskara erabilera plan proposamena. Eskerrik asko, esti. EAJ PNVren bozeramailea, mesedez? Bai, eskerrik asko, egunon guztioi. Bueno, ados gaude eta batera bozkatuko dugu. Mila esker. Aldeko botoak? Eskerrik asko. Gai zerrendaren lehenengo puntua,
Barkatu. Gai zerrendaren bigarren puntua, suhiltzaileen parkea eraikitzeko ondarezko partzela lagatzea. Segundo punto del orden del día, cesión parcela patrimonial para la construcción del parque de bomberos. Cedo la palabra al presidente de la Comisión de Ciudadanía, que explicará el punto a debate y votación. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación Foral de Vizcaya a lo largo de estos últimos años hemos tenido que realizar una serie de trámites para la construcción del Parque de Bomberos de Encarterri. El siguiente paso que nos toca ahora consiste en la cesión de las fincas registradas 13.116 y 13.117 de 3.095,57 metros cuadrados en cumplimiento del convenio urbanístico formalizado entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Vizcaya. Para ello, se han añadido dos documentos al expediente para ratificar la naturaleza patrimonial de las parcelas tras la aprobación del plan especial. La primera, inscripciones por nota al margen practicadas por la registradora. Y la segunda, nota simple informativa descriptiva de la finca. La competencia de esta cesión es del Pleno y se dictaminó en Comisión Informativa de Ciudadanía con los votos a favor de Zaya Bay y PNV y la abstención de EH Bildu. Una vez adoptado el acuerdo plenario, se lo enviaremos a la Diputación para que acepte la cesión en Consejo de Gobierno y a su vez nos envíen la cesión de las parcelas C y D del convenio urbanístico para que lo aceptemos con acuerdo plenario. Eskerrik asko, orain Zaya Bairen botoa azaltzeko 5 minutu mesedez. Este equipo de gobierno lleva 7 años hablando con la Diputación Foral de Vizcaya con el objetivo de mejorar las condiciones del Parque de Bomberos de Encarterri y situarlo en una zona más céntrica en su área de influencia. La competencia de este servicio es de la Diputación, pero es este ayuntamiento el que ha estado empujando desde el principio. La Diputación Foral de Vizcaya consumió unos cuantos años hasta decidir la ubicación y a partir de esa decisión el ayuntamiento ha trabajado por llegar a un convenio urbanístico con la Diputación y también ha elaborado el plan especial preceptivo. Otro de los mayores retrasos de este proyecto ha sido la recepción de las respuestas de los diferentes departamentos de Diputación y Gobierno vasco, obligándonos incluso a aprobar definitivamente en este pleno el plan especial condicionado a la respuesta que debía llegar muchos meses más tarde del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. A partir de ahora, y con prácticamente todos los trámites administrativos finalizados, esperamos que la Diputación Foral de Vizcaya ponga en marcha un proyecto tan esperado e importante para Zaya y Encarterri. Eskerrik asko, PNVren botoa azaltzeko 5 minutu mesedez. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Hemos venido votando a favor en este foro, en este pleno, en todos los trámites que se han venido realizando y fundamentalmente de cara al plan especial que ha tramitado el Ayuntamiento de Zaya, el plan municipal, y que bueno, ha tenido un retraso importante que ha provocado que en la Diputación Foral de Vizcaya pues la consignación presupuestaria, creo que salía en prensa algo así como 1 millón de euros, pues ha tenido que diferirse a un presupuesto posterior para el año 2019. Nosotros también esperamos que a partir de ahora, como decía una nota pública en prensa, comenzarán las obras en este ejercicio 2019 y nosotros también esperamos que sea una realidad lo antes posible para el municipio de Zaya, porque todos lo estamos esperando. Tiene el informe de legalidad favorable la cesión de las parcelas, la transmisión gratuita de las parcelas, el informe de legalidad de la secretaria, y así también nos posicionamos en la comisión a favor de esta cesión, con lo cual ahora en el pleno así lo haremos también. Eskerrik asko, aldeko botoak. Mila esker. Gai zerrendaren 3. puntua, mozion otsoaren taldea. Doy la palabra al presidente de la Comisión de Territorio para que explique el punto a debate y su votación. Actualmente, la Diputación Foral de Vizcaya se encuentra trabajando en la redacción de un proyecto para la conexión de las carreteras B636 y B630, que consistiría básicamente en la construcción de un viaducto en la zona de la Mella. Dicha iniciativa, conocida como Viaducto de Malabrigo, ya figuraba en el PTP de la área funcional Balmaseda-Zaya, pero el ente foral lo ha retomado ahora incluyéndolo en el denominado Plan de Estímulo para Encarterri.
Dado que el proyecto se encuentra en plazo para presentar alegaciones de cara a la elaboración del estudio de impacto ambiental, el Grupo Ecologista Ochoa en Taldea ha planteado una moción al Pleno del Ayuntamiento de Zalla para la no construcción del viaducto de Malabrigo. La propuesta fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Territorio celebrada el pasado 17 de diciembre con los votos a favor de Euskal Herria Bildu 1, Zalla Bai 4 y la abstención de los 2 representantes de AJPNV. Paso a leer la moción de Ochoa en Taldea. La Asociación Ecologista Ochoa en Taldea, inscrita en el registro, paso de esto, presenta la siguiente moción para su debate en pleno y aprobación en el Ayuntamiento de Zalla. Motivos justificados para la no construcción del viaducto de Malabrigo y la búsqueda de otras alternativas. Primero, que el decreto 90/2014 de 3 de junio sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, documento que inspira el Plan de Acción del Paisaje, se redacta a partir de la adhesión del Gobierno vasco al Convenio Europeo del Paisaje, que es el referido decreto publicado en el Boletín Oficial del País Vasco 112, 16 del 7 de 2014, en su página primera dice textualmente que uno de los compromisos que se derivan de la adhesión al mencionado convenio es el de integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y, en línea con dicho principio, las directrices de ordenación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dictadas en desarrollo y ejecución de la Ley 4/1990 de 31 de mayo de ordenación del territorio del País Vasco, ya establecieron la garantía de la conservación de los valores paisajísticos como uno de los criterios y objetivos de los instrumentos de ordenación territorial. Además, indica que las directrices de ordenación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobadas por Decreto 28/1997 de 11 de febrero, recogen la necesidad de catalogar aquellas zonas visuales que deben tener un tratamiento paisajístico especial y la exigencia de que toda obra o actuación que rompa el actual modelado del paisaje se acompañe del correspondiente estudio paisajístico. Las directrices especifican además que estas cuestiones deberán desarrollarse en los planes territoriales. Segundo, que la zona donde se pretende construir el viaducto de Malabrigo se encuentra dentro de los límites de la zona dedicada a la elaboración del Plan de Acción del Paisaje de la Calzada Real del Cadagua, como puede verse en este mapa, un mapa que adjuntan, sacado de la memoria de dicho plan, elaborado en el 2016 por la empresa Ikusmira Ondarea para el Ayuntamiento de Zalla, redactado en el marco de la orden de 22 de julio de 2015 de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los concejos de los municipios alaveses para la elaboración de planes de acción de paisaje. Tercero, que como se recoge en el Plan de Acción del Paisaje de la Calzada Real del Cadagua, el paisaje de la Calzada Real del Cadagua se desarrolla linealmente a lo largo de los ejes de la Calzada Real y el río Cadagua, de la Mella a la iglesia de San Miguel, en el barrio de Mimétiz, y está integrado como paisaje significativo en el catálogo de paisajes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, realizado en 2011 por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. En este mismo sentido, el plan recoge como prioridad muy alta L4, Patrimonio Cultural, la puesta en valor del conjunto de la Mella y terreros, así como prioridad muy alta L1, Gestión, la solicitud de protección de elementos de valor medioambiental afectos al PAP, donde se incluyen las riberas del río Cadagua y de Peña Herrera. Todos estos valores se verían gravemente afectados por la construcción del viaducto de Malabrigo, ya sea visual o físicamente. También recoge como prioridad alta L5, Patrimonio Medioambiental, la recuperación de bosques de ribera y bosques autóctonos, incluyendo la ladera por donde se pretende construir la carretera y el viaducto de Malabrigo. 4. Que según se recoge en el decreto 133/2018 de 18 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla en Cartaciones, relativa a las determinaciones de paisaje, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco número 187 del jueves 27 de septiembre de 2018, en su artículo 16 dice determinaciones de creación de un conjunto de itinerarios y miradores. En su apartado 1, se protegerán los siguientes itinerarios y miradores según las unidades de paisaje. En su punto I, Unidad de Paisaje Valle del Cadagua, incluye como itinerario a proteger el Camino de Santiago que pasa entre el Palacio y Ermita de la Mella, así como la Torre de Terreros, por lo que la construcción del viaducto de Malabrigo entra en contradicción con el decreto referido anteriormente. Que en este mismo sentido, dicho decreto, en su artículo 3, áreas de especial interés paisajístico, en sus puntos 2A y 2D, recoge con esta catalogación las riberas fluviales del río Cadagua y el desfiladero de la Herrera. Que de la misma manera, en su artículo 15,
determinaciones de integración y adaptación de las infraestructuras lineales y telecomunicaciones al paisaje, en su punto 3 dice que se deberá evitar la creación de nuevas barreras y la fragmentación del territorio en los corredores existentes. 5. Que en el apartado número 7 del Plan del Paisaje titulado Escenario 2020, en su punto 2, incorporar y declarar elementos de patrimonio medioambiental y cultural del PAP, dice: su correcta integración en un marco legal, su nivel de protección y la posibilidad de acceder a ayudas que permitan su mejora y recuperación se nos antoja fundamental. Por ello, como objetivo 2020, consideramos que se han de dar pasos para las siguientes 3 pautas. Y en su pauta 2.2 dice textualmente: declarar lugar de interés comunitario, LIC, la zona de Peña de la Herrera y la vegetación de ribera existente entre la Herrera y Bolumburu. El valor ecológico y medioambiental de Peña de la Herrera ya ha sido considerado como un área de alto valor medioambiental tanto por instituciones autonómicas y forales, Gobierno Vasco, Diputación Foral, como locales, Ayuntamiento de Zalla, así como por la ciudadanía, Grupo Ecologista Ochoa en Taldea. Diversos informes certifican su importancia por su nivel de conservación y su biodiversidad. Su declaración como lugar de interés comunitario es, por tanto, sumamente importante, y no solo por el espacio en sí, sino porque permitirá a futuro expandir el bosque autóctono por las laderas colindantes. No olvidemos que desde Peñalarrera parten diversos caminos, tanto tradicionales como forestales, que conectan con gran parte de montes y masas forestales de Zalla, desde el camino a Balmaseda, como a Basoaga y Malabrigo, como el propio Mimétiz, centro del municipio. Igualmente, que sería interesante extender esta protección a las zonas de bosque de ribera conservados en el río Cadagua, especialmente los existentes en la Herrera y sobre todo en Bolumburu, por lo que la construcción del viaducto de Malabrigo iría en contra de las consideraciones del Plan de Acción del Paisaje elaborado para Zalla. 6. Que, como recoge claramente el nuevo proyecto, la construcción del viaducto de Malabrigo tendrá afecciones sobre el bosque de ribera existente aguas arriba o abajo de la central hidroeléctrica de la Herrera, independientemente de que se elija la alternativa 3 o la 4, y que, por lo tanto, se vería afectado un hábitat considerado por la Unión Europea como prioritario, denominado Hábitat 9.1 bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Que en este mismo sentido la zona está considerada área de interés especial para el visón europeo, especie recientemente catalogada por el Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno español como en situación crítica de extinción y protegida y considerada en peligro de extinción en Euskadi, según el Decreto Foral 118/2006 de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela lutreola en el territorio histórico de Vizcaya como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. Boletín Oficial de Vizcaya 6/7 de 2006. 7. Que los problemas de tráfico que sufren hoy en día los municipios de Zalla y Balmaseda no deben de ser un argumento válido para destruir el paisaje que nos rodea y que posee, como es el caso del barrio de la Herrera, tantos valores culturales, históricos, naturales, ecológicos y paisajísticos. 8. Que el proyecto actual redactado y sus alternativas son prácticamente idénticas al proyecto inicial incluido en el Plan Territorial Parcial Zalla-Balmaseda, un proyecto obsoleto debido a las nuevas normativas actuales de protección medioambiental y paisajísticas, y en los que nuevamente no se han valorado otras alternativas como la construcción de un nuevo puente que atraviesa las antiguas instalaciones de Fabio Murga en Balmaseda, librando las vías del tren, ni medidas que reduzcan el tránsito de vehículos de la vía 630, como podría ser la mejora y conexión del transporte público. 9. Que en base a todas estas normativas, decretos y directrices, consideramos que la construcción del viaducto de Malabrigo no debería ejecutarse. Es por todo esto por lo que solicitamos al Ayuntamiento de Zalla que inicie los procedimientos necesarios para solicitar oficialmente ante la Administración competente la modificación del PTP en lo referido a la construcción del viaducto de Malabrigo y pida su eliminación de dicho PTP. Bueno. Sí. Bueno, 5 minutos para explicar el sentido del voto del Grupo Municipal Zalla-Bay. Se ha traído la moción a... Perdón, estoy un poco... Se ha traído la moción a este pleno extraordinario porque el 24 de septiembre termina el plazo de alegaciones al estudio ambiental que está tramitando la Diputación Foral de Vizcaya, y el contenido de la moción está directamente relacionado con esta cuestión. A este respecto, conviene puntualizar que ha sido el equipo de gobierno de Zalla el que ha comunicado a Ochoa en Taldea que estaba abierto este periodo de alegaciones, ya que la Diputación Foral de Vizcaya no lo había hecho. Como ya adelantamos en la comisión informativa, el Grupo Zalla-Bay va a votar afirmativamente a la moción porque coincidimos con Ochoa en Taldea en que las distintas alternativas que baraja Diputación para la conexión de las carreteras BI-636 y BI-630, mediante el llamado viaducto de Malabrigo, conllevan un serio impacto medioambiental y paisajístico, así como una severa afección al patrimonio cultural que conforma el conjunto histórico de la Mella, que este ayuntamiento está tratando de rehabilitar con la ayuda de subvenciones del Gobierno vasco.
En la moción de Ochoa en Taldea se hace hincapié en que el proyecto de viaducto de Malabrigo contraviene el Plan de Acción del Paisaje de la Calzada Real del Cadagua y el Catálogo de Paisajes de la Comunidad Autónoma realizado por el Gobierno vasco tras su adhesión al Convenio Europeo del Paisaje, con la implicación que ello tiene a la hora de establecer las directrices de ordenación territorial. No en vano, el Plan de Paisaje de Zaya, en el que tomaron parte mediante un proceso de participación ciudadana asociaciones, colegios y más de 200 vecinos del municipio, pone especial énfasis en la necesidad de preservar el entorno natural y el patrimonio histórico de la zona por donde discurriría el referido proyecto de viaducto. En consecuencia, desde el Grupo Zaya Bay nos alineamos también con Ochoa en Taldea en la búsqueda de alternativas para solucionar los problemas de tráfico que no sean lesivas para el medio ambiente, el patrimonio y el paisaje. Eskerrik asko. 5 minutos para explicar el sentido de voto de AJPNV. Vaya, eskerrik asko. Bueno, respecto a esta moción, nosotros compartimos el análisis que hace Ochoa en Taldea respecto a Peña la Herrera. Es un valor paisajístico del municipio y estamos convencidos de que sí sería beneficioso protegerlo. De hecho, nosotros, AJPNV, en nuestro programa electoral, llevábamos la protección de este paraje a nivel municipal a través de un plan especial, tal y como se ha hecho, por ejemplo, en el Monte Serantes con el Ayuntamiento de Santurtzi. Bueno, se hizo ya hace bastantes años. Es cierto que este paraje, como digo, no tiene ninguna protección oficial. Eso no le resta valores. Los valores están ahí, fundamentalmente valores paisajísticos. No tiene una protección oficial de parque natural, no es un biotopo y, como digo, sí es cierto que nosotros llevábamos esa protección especial a nivel municipal, pero hasta donde nosotros sabemos, este equipo de gobierno no lo ha hecho hasta el día de hoy, con lo cual no tiene una protección, vamos a decir, legal, entre comillas, ¿no? Pero aun con todo, creo que es un paisaje, creemos que es un paisaje que hay que poner en valor y que sería beneficioso proteger para el municipio. Pero lo que no compartimos de esta moción es que se pida la paralización tajantemente en este momento procedimental de este proyecto, ya que estamos en una fase previa, porque este proyecto es claramente beneficioso para el municipio de Zaya. Es beneficioso para el municipio de Zaya porque claramente descongestionaría del tráfico y sobre todo del tráfico pesado toda la zona de Ocharán, todo el barrio de Ocharán y todo el centro del municipio. Sobre todo, desde nuestro punto de vista, adquiere una importancia vital después de la realización por parte de este equipo de gobierno de las obras de Nuestra Señora del Rosario, ya que en este momento, tanto Charán, como digo, como el centro del pueblo, la Costanilla y la calle Hermanos Maristas, están soportando un tráfico muy intenso, incluso un tráfico pesado de camiones y autobuses que claramente con este proyecto se podrían automáticamente liberar de nuestro municipio. Tal y como quedaría las circunstancias o la situación del tráfico de nuestro municipio después de este proyecto, desde luego Zaya sería otro Zaya para las personas, ¿no?, que vivimos aquí. Además, hay otra cuestión y es que la propuesta alternativa que propone Ochoa en Taldea en esta moción para la no realización del viaducto, esta en concreto, desde nuestro punto de vista, no daría ninguna solución al tráfico pesado de Zaya. Sí podría dar una solución al problema de Balmaseda, pero desde luego no daría una solución al tráfico pesado de Zaya, porque igualmente, todo el tráfico que en este momento atraviesa por aquí para ir a la zona de Carranza, Arcentales, etcétera, etcétera, pues tendría que ir hasta Balmaseda y luego volver hasta Malabrigo. Es obvio que pues no incentiva, esa propuesta alternativa no incentiva al paso de los camiones por ese lugar y entonces no se iba a descongestionar el centro del municipio.
Dicho todo esto, nosotros lo que sí esperamos es que a partir de este trámite, que ya digo que es un trámite previo, todavía estamos en las cuestiones previas del proyecto, de hecho hay más de una alternativa encima de la mesa. Dicho esto, ya digo que bueno, nos parece bien que la Diputación analice las alternativas, que se hagan los estudios necesarios en la medida de lo posible. Para nosotros es una condición sine qua non del proyecto que se libere el tráfico de Zalla, pero a su vez que se haga el mayor esfuerzo posible para proteger el espacio de Peña la Herrera o al menos compensar en la medida de lo posible medioambientalmente la obra que finalmente se decida que se vaya a hacer. Así que en este momento nosotros no vamos a dar nuestro apoyo a esta moción de 8 horas en Taldea. 2 minutos para la réplica por parte de Zaibai. Sí, bueno, matizar una cosilla. Por ejemplo, en el tema que habéis comentado de que no se ha solicitado protección, se ha consultado las posibilidades que habría de declarar biotopo protegido a Peñalarrera y su entorno. Nos han dicho que no tenía la suficiente entidad y que de momento al menos no podíamos pues conseguirlo. Lo que sí se ha hecho, y aquí se ha mencionado, es el plan de protección del paisaje del área Zalla, bueno, Mimetiz, La Mella, la calzada, el área de la calzada real del Cadagua, y eso en sí mismo pues ya incluye, porque además hubo un proceso de participación ciudadana, incluye unas medidas de protección o que deberían ser tenidas en cuenta en los planes de ordenación, ¿no? Y por otra parte, también se han hecho gestiones con el Servicio de Montes de la Diputación de Vizcaya para estudiar la posibilidad de declarar esa zona monte de utilidad pública que en sí ya supone cierto grado de protección. Eso por una parte. En cuanto a las alternativas, bueno, las 4 alternativas que baraja actualmente Diputación, las 4 inciden negativamente en el entorno de La Mella y de Peñalarrera, las 4. O sea, no hay ahora mismo una alternativa que pues proponga otro trazado, ¿no? En ese sentido, nosotros coincidimos totalmente con Ochoa en Taldea, lamentamos la postura de AJPNV, porque no es posible garantizar la riqueza natural, paisajística e histórica del conjunto de La Mella y de Peñalarrera con un proyecto como el que plantea Diputación o con las 4 alternativas que plantea ahora mismo Diputación. Eskerrik asko. 2 minutos para el turno de réplica de PNV. Eskerrik asko. Bueno, efectivamente, lo he dicho en mi intervención, no tiene suficiente entidad Peña la Herrera para ser un parque natural al uso ni un biotopo. Es cierto que hay una protección de la calzada real del Cadagua, pero lo que no ha hecho este ayuntamiento es un plan especial de protección de Peña la Herrera como tal, como un valor paisajístico, como un valor ambiental con flora y fauna. Eso nosotros lo llevábamos en el programa electoral y creemos que todavía estamos a tiempo de hacerlo. Y es más, no lo consideramos incompatible con una obra, con el trazado que sea, que todavía está encima de la mesa, abierta el procedimiento, porque estamos en un análisis previo, está todavía abierto encima de la mesa y hay una oportunidad para que finalmente este procedimiento, sin paralizarlo, con todas las garantías medioambientales que los procedimientos, la evaluación de impacto ambiental, etcétera, favorecen al desarrollo procedimental de los proyectos, para que finalmente el proyecto final que salga de todo esto sea un proyecto que sea compatible con los valores paisajísticos de Peña la Herrera y, por supuesto, para nosotros, condición sine qua non, condición insalvable, que se libere en ese proyecto el tráfico del municipio de Zalla, de Ocharan y del centro del pueblo, porque es también una afección medioambiental muy importante el soporte de ese tráfico pesado con todas las emisiones de gases, dióxido de carbono, etcétera, y toda la peligrosidad que acompaña al centro del municipio de Zalla. Aquí estamos hablando claramente de una colisión de intereses
ambos beneficiosos para el municipio. Y nosotros sí consideramos importante que se ponga encima de la mesa de la Diputación el estudio de alternativas, pero desde luego lo que nosotros tenemos claro es que lo más importante es que se libere el municipio de Zalla de todo ese impacto que también es medioambiental y todo ese impacto que desde luego va directamente contra nuestros vecinos y vecinas. Mila esker, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Laugarren puntua, Malabrigoko viaduktuaren proiektuari buruzko proposamena. Cuarto punto, propuesta sobre el proyecto de viaducto de Malabrigo. Doy la palabra al presidente de la Comisión Informativa de Territorio para que nos explique el punto del orden del día sujeto a debate y votación. Bueno, respecto al viaducto de Malabrigo, hay que señalar que el Ayuntamiento de Zalla fue informado el pasado mes de julio del comienzo de la redacción del mencionado proyecto en una reunión técnica de la arquitecta municipal con Diputación. Posteriormente, este ayuntamiento remitió en agosto al ente foral un informe de la arquitecta en el que se exponían una serie de condicionantes medioambientales y culturales sobre el proyecto, al tiempo que se proponía una alternativa al trazado del mismo conectando las dos carreteras desde el Longar por medio de un túnel. En noviembre se recibió la respuesta de Diputación en la que se indicaba que estudiarían varias de las consideraciones argumentadas en el informe de la arquitecta, pero que se desestimaba valorar el trazado alternativo desde el Longar. Consecuentemente, el equipo de gobierno municipal redactó una propuesta para presentar alegaciones al proyecto, una propuesta en la que se descarta el paso del enlace por la Mella, y dicha propuesta fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Territorio del 17 de diciembre, con los votos a favor de Zalla Bay 4 y las abstenciones de EAJPNV 2 y EH Bildu. La propuesta que se ha modificado ligeramente tras el debate de la Comisión Informativa es la siguiente. En relación al expediente foral EIA 1805 de asunto Proyecto de nueva infraestructura de conexión Balmaseda B636 Malabrigo B630, el Ayuntamiento de Zalla ha estudiado las implicaciones que el mencionado proyecto tendría para el medio ambiente, el patrimonio artístico y el paisaje de la zona, así como para la calidad de vida de los vecinos de la Herrera. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento considera que las alternativas que plantea la Diputación Foral de Vizcaya en este expediente para la conexión de ambas carreteras conllevan un serio impacto ambiental y paisajístico, además de una importante afección al conjunto histórico de la Mella, enclavado en el Camino de Santiago y cuya recuperación está afrontando ahora el Consistorio de Zalla con la aportación de sendas subvenciones del Gobierno vasco. Estas conclusiones vienen avaladas por un informe de la arquitecta municipal que ya fue remitido el pasado mes de agosto a la Diputación Foral de Vizcaya. Por todo lo expuesto, proponemos que el Ayuntamiento de Zalla apruebe el envío de la siguiente alegación a la Diputación Foral de Vizcaya. Primero, que se tenga en cuenta las serias objeciones a las alternativas propuestas por la Diputación Foral de Vizcaya, recogidas en el informe de la arquitecta municipal de Zalla y en la moción de Ochoa en Taldea. Segundo, instar a la Diputación de Vizcaya a que estudie las alternativas planteadas por el Ayuntamiento de Zalla y Ochoa en Taldea para la conexión de las carreteras B636 y B630. En concreto, la acción propuesta por el Grupo Ecologista hace referencia a la construcción de un nuevo puente que atravesaría el río Cadagua a la altura de la antigua fábrica de Fabio Murga, en tanto que la alternativa presentada por este consistorio y que ya fue remitida en agosto al ente foral consiste en una solución basada en tramos de túnel en lugar de viaductos para enlazar el polígono industrial del Longar con la zona de Malabrigo. Tercero, se adjunta el informe redactado por la arquitecta municipal con fecha 3 de agosto y la moción del Grupo Ecologista Ochoa en Taldea. Eskerrik asko. 5 minutos para explicar el sentido de voto del Grupo Municipal Zalla Bay. Como ya se ha comentado, en agosto enviamos una petición fundamentada para que se incluyera una alternativa más a las recogidas por Diputación, concretamente la conexión entre Malabrigo y el Longar mediante la ejecución de un vial con algún tramo de túnel. Enviamos esta propuesta para que se estudiara porque entendíamos que es una opción respetuosa con el patrimonio de la Mella, con el medio ambiente y con el paisaje. Entendíamos que frente a la generación de un nodo de comunicaciones en la Herrera, en medio de un sitio con riqueza paisajística, medioambiental y patrimonial, nos parece más adecuado que el nodo de comunicaciones se ubique en el Longar, porque ya existe un polígono industrial que se vería reforzado y se generaría un espacio de oportunidad económica con un nuevo acceso al corredor del Cadagua en ese extremo del pueblo que sería bueno para Zalla.
Entendimos, además, que permitiría esta alternativa hacer confluir varios proyectos de inversión pública en este punto, tanto la obra hidráulica pendiente en Ibarra como la conexión del proyecto del consorcio que lleva tubería hasta Sollano. Además de solicitar que se estudie esta alternativa, de nuevo, ya que en primera instancia la Diputación desestimó el estudio de esta alternativa y la valoración de su viabilidad, nos adherimos a las objeciones redactadas por Ochoa en Taldea, que han sido explicadas en el punto anterior, y también nos parece oportuno que se estudie y se valore la alternativa propuesta por Ochoa en Taldea. Por estas razones, el voto de Zayabay será favorable a enviar estas alegaciones a Diputación. 5 minutos para el Grupo Municipal PNV, por favor. Eskerrik asko. Bueno, respecto a la propuesta sobre el proyecto de viaducto de Malabrigo, no nos vamos a oponer. Porque a pesar de que, como he dicho antes, compartimos la idea de, en todo lo posible, proteger el paraje de Peña la Herrera, creemos, y a pesar también de que consideramos que la obra final que se realice respecto a este proyecto debe sí o sí liberar de tráfico el centro del municipio de Zalla y Ocharan, es decir, debe ser beneficiosa para el municipio de Zalla, no solo desde el punto de vista del valor del respeto a los valores medioambientales y paisajísticos, sino también de eliminar claramente el impacto en el centro del municipio. Con lo cual, creemos que estamos en este momento, en este trámite procedimental previo, en el que la Diputación Foral de Vizcaya ha planteado propuestas, ha pedido propuestas a los diferentes grupos y administraciones, y desde luego las aportaciones que envíe el Ayuntamiento de Zalla no van a tener nuestro voto en contra en esta comisión. Es cierto también, y no estamos para nada de acuerdo, con que se pida la paralización del proyecto de viaducto, como decía antes. El alcalde presidente envió una carta a la Diputación Foral de Vizcaya acompañada del informe de la arquitecta que propone esa conexión por el Longar, que dicho sea de paso nos parece bastante más respetuosa con la eliminación del tráfico, o más factible para eliminar el tráfico en el centro del municipio que la propuesta que hacía alternativa Ochoa en Taldea. Como digo, esa propuesta que se envía a la Diputación Foral de Vizcaya va acompañada de una carta en la que el alcalde solicita la retirada del proyecto de viaducto de Malabrigo que obra en el expediente, por los argumentos que se detallan en el informe, que es el informe de la arquitecta, y se acompaña también la moción de Ochoa en Taldea, y con eso, como he dicho antes, igualmente no estamos para nada de acuerdo. No nos parece nada coherente que el equipo de gobierno de este municipio realice las obras que se han realizado en Nuestra Señora del Rosario, metiendo todo el tráfico pesado por el mismo centro del pueblo y por la zona comercial fundamentalmente, y ahora que se pida la paralización del proyecto. Estamos, como digo y insisto, en el primer trámite previo de aportaciones previas a este proyecto, que en sí mismo tiene varias alternativas, que estoy de acuerdo que las alternativas hasta ahora planteadas, es cierto que tiene una afección sobre Peña la Herrera, pero la carta en la que responde la Diputación a este envío realizado por este equipo de gobierno que obra en el expediente, expresamente dice que respecto a los apartados 1 a 6 y el apartado 9, que son ciertas cuestiones que aporta el informe, son cuestiones susceptibles de considerarse en el proyecto por su interés público, por lo que serán tenidas en cuenta a lo largo de todo el desarrollo del contrato, así como de la tramitación del proyecto en redacción.
Es cierto que otra serie de actuaciones complementarias que planteaba el equipo de gobierno respecto a hacer una serie de bidegorris, etcétera, dicen que no tienen nada que ver con esta mejora de la carretera y que, bueno, pues no las tomarían en cuenta. Y respecto al punto 10, que es la propuesta de enlace a través del Longar, o sea, desde la zona del Longar, de Ibarra, bueno, pues no se pronuncian. Dice que no tiene demasiada información hasta el momento, con lo cual nosotros creemos que en este momento 30 procesal segundos, por favor. pedir la paralización del proyecto es una incoherencia desde este equipo de gobierno y, desde luego, que no va a llevar nuestro voto en contra de estas alegaciones, pero por la petición de la paralización del proyecto, lógicamente, tampoco va a llevar nuestro voto a favor. Eskerrik asko. Bien, 2 minutos de réplica. Simplemente aclarar que no estamos pidiendo la paralización del proyecto de Malabrigo. Hubo un documento que se llevó a la comisión informativa en el que había algún error de redacción. El documento que hemos incluido en el expediente y que ha pasado a leer hoy Manu habla de pedir a Diputación que tenga en cuenta 2 alternativas. La planteada por el Ayuntamiento de la conexión en el Longar y 2, la planteada por Ochoa Arentaldea. En ningún momento se ha enviado ninguna carta pidiendo por parte del Ayuntamiento a Diputación que paralice el proyecto de Malabrigo, ni lo vamos a hacer tras este pleno, porque lo que estamos debatiendo y vamos a votar en este punto no es pedir que se paralice, sino el texto que acaba de leer Manu y que se estudien esas 2 alternativas. Aclarado lo cual, no entendería que se votara en contra de estas 2 alternativas por parte del PNV. Por otra parte, tal y como ha reconocido la propia portavoz, es mucho más beneficioso para el tráfico en el núcleo de Zalla una conexión nueva al corredor en el Longar que una conexión nueva al corredor en la Herrera. Es decir, no tengo que explicar que habría mucho menos tráfico en el centro de Zalla con esa nueva conexión que se generaría si la interconexión entre Malabrigo y el corredor se hiciera en el Longar. Realmente, el generar un nodo de comunicaciones en un lugar como el Longar, donde hay un polígono industrial, nos parece mucho más estratégico y menos perjudicial para el medio ambiente que hacerlo en la Herrera. Y, por otra parte, tampoco entendemos la postura del PNV de indicar, como ya se indicó en su día, que era mejor no hacer las obras de Nuestra Señora del Rosario hasta que no estuviera terminado el viaducto de Malabrigo, y tampoco entendemos y creemos que se equivocan cuando dicen que ha aumentado mucho el flujo de tráfico pesado por el centro del pueblo después de las obras de Nuestra Señora del Rosario. Creo que en ese sentido estáis equivocados. Eskerrik asko. 2 minutos de réplica, Irene. Eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo el sentido del voto. Sí creemos que el impacto en el centro del municipio es mayor, quizá no porque se haya incrementado el tráfico pesado, que el tráfico pesado es el mismo, pero porque el impacto de ese tráfico pesado ahora, bajando por la calle Costanilla y entrando por la calle Hermanos Maristas, que es una clara calle con una vocación comercial y de, comercio, hostelería, etcétera, y semi-peatonal, que es muy utilizada por los vecinos y vecinas del municipio en los momentos principalmente de ocio. Creemos que el impacto es muchísimo mayor que lo que era anteriormente y solo tiene sentido esa obra de urbanización del municipio con un proyecto de eliminación de ese tráfico pesado y de conexión de las vías que puede ser equivalente a una circunvalación. No nos parece mal la propuesta que hace la arquitecta municipal en su informe, ya hemos dicho que nos parece adecuado, y la Diputación Foral de Vizcaya no ha dicho tajantemente que no a esa propuesta. Lo que hemos dicho antes es que no nos parece mejor la que propone Ochoa Arentaldea, que no es esa. Lo que propone Ochoa Arentaldea es una conexión en el centro de Balmaseda y eso, desde luego, creemos que no aliviaría de tráfico el centro del municipio. Aquí lo que sí es claro es lo que se llevó a la comisión y lo que se dictaminó en comisión. Ahora se ha recogido de diferente manera en el dictamen. Nosotros no tenemos nada claro que el dictamen de comisión
tal y como se trasladó la comisión, tal y como se convocó la comisión y tal y como la propuesta que se llevaba a la comisión 10 segundos, era por favor. la que estaba, la carta que el alcalde mandó a la Diputación pidiendo la paralización. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo el sentido del voto que hemos dicho en nuestro primer turno y lo que sí solicitamos es un Agortu da informe de denbora. legalidad a la secretaria de ese dictamen. Eskerrik asko. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Gai zerrendaren 5. puntua, zerbitzu publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren 5. epigrafearen aldaketaren hasierako onespena eta administrazio izaerako udal jarduerak egitea. 5. punto del orden del día, aprobación inicial de la modificación del epígrafe 5 de la ordenanza fiscal reguladora de servicios públicos y realización de actividades municipales de carácter administrativo. Cedo la palabra a la presidenta de la Comisión Informativa de Organización para que nos explique el tema y a debatir y votar. Bien, se llevó la modificación de este epígrafe 5 de esta ordenanza fiscal a la Junta Rectora de la Residencia el 12 de diciembre y se aprobó el mismo con los votos a favor de Zayabay y la abstención de AJPNV. En comisión informativa celebrada el 17 de este mes se dictaminó favorablemente con los votos a favor de Zayabay y la abstención tanto de AJPNV como de H. Bildu. Eskerrik asko. 5 minutos para la explicación del sentido del voto por parte del Grupo Municipal Zayabay. José Félix. Los últimos 3 ejercicios de la residencia Zalla-Koguski se han venido cerrando con déficit. De hecho, a la firma del convenio en vigor con la Diputación Foral de Vizcaya en marzo de 2018, se aportaron informes de Secretaría e Intervención contrarios a mantener la situación, porque el coste real de las plazas no era cubierto por las cuotas que proponía la Diputación Foral de Vizcaya en su convenio. Concretamente, la diferencia fue de 112.000 euros en 2017 y lo cubría el Ayuntamiento. Segundo, el Ayuntamiento estaba asumiendo la financiación de un servicio que era competencia de Diputación y Mancomunidad. Tercero, a pesar de estos informes negativos, la Junta Rectora de la Residencia aceptó por unanimidad firmar el convenio porque era el único modo de mantener la residencia. Concretamente, fue el PNV quien pidió tomar medidas para disminuir el déficit, aunque no ha propuesto ninguna. 4. En 2018, el Ayuntamiento ha aportado más de 400.000 euros a la residencia y más de 30.000 a la Mancomunidad provenientes del Fondo Extraordinario del Decreto de Cartera para este servicio, a pesar de lo cual se cierra el ejercicio con 80.500 euros de déficit, a lo que hay que añadir los 28.065 euros de déficit de 2017 y los 18.000 de atrasos por la subida salarial de 2018. 5. La firme decisión de mantener abierta la residencia, pero de una manera sostenible, nos llevó en septiembre a encargar un análisis informe redactado por un asesor externo experto en gestión de residencias. Sexto, este informe propone una batería de acciones, de entre las cuales hemos descartado las más agresivas y nos proponemos ir desarrollando 24 de ellas a lo largo de 2019. Una de las medidas propuestas es homogeneizar las tarifas de la residencia y adecuarlas a las propuestas por Diputación Foral de Vizcaya. Tiene todo el sentido cobrar por el servicio lo mismo que ha estipulado Diputación que debe pagarse. Este punto de equilibrio sigue necesitando de la financiación municipal para cubrir la diferencia entre estas cuotas y el coste real, así como el gasto adicional que suponen las plazas no ocupadas. Eskerrik asko. 5 minutos para explicar el sentido del voto de AJPNV. Ahí, eskerrik asko. Bueno, en primer momento, matizar una cuestión que ha dicho el portavoz de Zayabay. Es cierto que los 3 últimos ejercicios tienen pérdidas, pero se viene dando un desfase entre ingresos y gastos desde el año 2013, que ha ido incrementándose año tras año.
Es decir, pérdidas realmente tenemos desde el año 2013. Otra cosa es que haya tenido que hacerse en el presupuesto una aportación mayor del ayuntamiento en estos últimos 3 años para compensar un cierre inevitablemente negativo. Respecto a las propuestas de EAJPNV sí ha hecho propuestas en este mismo foro y desde el año 2015-2016 se ha pedido por activa y por pasiva que se haga un plan de inversiones en la residencia, que luego ese informe que ha pedido Zaya Bay viene a darnos la razón, porque viene a decir que o bien se moderniza, se actualiza la residencia y se hacen una serie de inversiones que pasan sí o sí porque este ayuntamiento haga una apuesta definitiva y clara, no solo de boca, sino de hechos, o si no, la residencia está abocada a su desastre. Voy a dejarlo en desastre. Nosotros vamos a votar en contra de este incremento de las cuotas. No creemos que es el momento de incrementar las cuotas precisamente en una situación económica como la que nos encontramos en la residencia. Lo que sí creemos es que en este momento precisamente, cuando las cosas están tan mal, es el momento en el que el ayuntamiento sí debe hacer ese esfuerzo económico y paralelamente debe trabajar para que esa aportación económica por parte de este ayuntamiento se vaya viendo reducida a lo largo de los próximos ejercicios. Pero en este momento es hacer castillos en el aire, pensar que no se va a mantener la residencia con una aportación mayor de este gobierno municipal. Las únicas medidas que hasta este momento ha tomado el ayuntamiento son las medidas de recortes laborales que afectan a los trabajadores y trabajadoras de la residencia, con las que no estamos para nada de acuerdo. Creemos que son los únicos y las únicas, fundamentalmente mujeres, que además tienen un sueldo inferior a los de su propia categoría o su misma categoría en este ayuntamiento, las que están pagando y las que están soportando esas medidas realizadas por el ayuntamiento, y sin embargo este ayuntamiento no está haciendo un esfuerzo de voluntad política que se traduce en un esfuerzo económico y no tiene otro nombre. Seguimos creyendo que no es el momento de incrementar las cuotas y además en esta propuesta de cuotas creemos que falta cuál es la cuota, se dijo en comisión, para aquellas personas que quieran ingresar en la residencia y que no tengan ningún grado de dependencia ni que se les haya procurado una valoración o se les haya hecho una valoración y no tengan dependencia. Todas las demás cuotas están recogidas, se incrementan, no hay un beneficio mayor o una reducción en las cuotas para los vecinos y vecinas del municipio, con lo que tampoco estamos de acuerdo. Y ya digo, ese último colectivo de personas que pudieran estar del municipio de Zaya o de Enkarterri dispuestas a ingresar en la residencia a un coste menor del que se aplica a los que tienen un grado de dependencia, que obviamente requieren una atención mucho mayor y el coste del servicio es mucho mayor, no tienen una cuota. Y si la cuota es la que sugirió el concejal en la comisión, que es la misma que la que de los que tienen grado 2 y grado 3, tampoco estamos de acuerdo. Con lo cual, nosotros vamos a votar claramente en contra de esto porque creemos que es incoherente con la situación que tiene en este momento la residencia y creemos que desde luego no deja claro desde el punto de vista de actuar y de no palabras sino hechos, la apuesta de este equipo de gobierno por la residencia Zaya Kueguski, que seguimos pensando que es un valor en sí misma para el municipio y que además mantiene más de 35 puestos de trabajo, que son 35 familias de este municipio que obviamente aportan también a la economía del pueblo un valor importante. A ellos y a ellas es a los únicos que se les está sacrificando en este momento, porque es a los que se les está pidiendo recortes laborales, y eso no nos parece de recibo. Eskerrik asko. Turno de réplica, 2 minutos, por favor. El compromiso del equipo de gobierno con la residencia lo vamos a concretar en lo siguiente. La transferencia anual del ayuntamiento a la residencia es más del doble de lo que era con el PNV, pese a que ahora sí está claro que no es una competencia municipal.
Aprobación de convenio y presupuestos 2018 a pesar de los informes en contra de Secretaría e intervención. Cubrir el déficit 2017, 2018 y atrasos 2018 con transferencia municipal en presupuestos 2019. Inversión de 77.000 euros en la residencia para 2019. Transferencia urgente esta misma semana para poder abonar la paga extra a la plantilla. Es el PNV en la Diputación Foral de Vizcaya quien no apuesta por las residencias públicas, porque a partir del decreto cartera ha decidido no integrar las residencias públicas municipales en la red de residencias públicas forales, cosa que sí ha hecho en Guipúzcoa. Es el PNV en la Diputación Foral de Vizcaya quien no apuesta por las residencias públicas porque ofrece a las residencias públicas municipales exactamente el mismo convenio que a las privadas. Es el PNV en Diputación Foral de Vizcaya quien ha retirado su apoyo a la inversión en residencias públicas porque fulminó en 2010 las ayudas e inversiones en residencias públicas municipales. Es el PNV en la Mancomunidad quien no apuesta por los servicios públicos porque no ha querido asumir la gestión de la residencia para prestar en ella los servicios a los que le obliga el decreto de cartera y porque deriva a ciudadanos a residencias privadas usando dinero público, porque no ha querido invertir ni un duro en la residencia pública de Zalla, a pesar de haber recibido dinero de los años 2017 y 2018 por un valor de 298.000 euros, para ello del Fondo Extraordinario del Decreto Cartera. Es el PNV de Zalla quien pide reducir el déficit sin proponer ninguna medida, pero al mismo tiempo pide que aumente el gasto en inversión y sueldos. Mesedez. Es el PNV quien está ahogando... Última frase. Es el PNV quien está ahogando la residencia pública de Zalla. Eskerrik asko. Agortu da denbora. 2 minutos de réplica, por favor. Bai, eskerrik asko. Bueno, efectivamente la aportación que hace el Ayuntamiento de Zalla y que viene haciendo en estos últimos años a la residencia es mayor que la que hacía el PNV en su momento, porque el déficit es muchísimo mayor. Entonces, la compensación que tiene que hacer este ayuntamiento a la residencia es muchísimo mayor. Eso es lo que dijimos en comisión. ¿Cómo es que durante 31 años la residencia ha venido siendo gestionada por la misma gerencia y políticamente por otro equipo de gobierno que cambia en el 2011 y que a partir del 2012 es cuando se generan los mayores déficits? ¿Por qué? Porque no hay una apuesta, porque no ha habido una apuesta en ningún momento y no la hay ahora. No me vale que se saque en la revista municipal diciendo apostamos por la residencia. No me vale que se pongan 77.000 euros para las inversiones porque con eso no llega para nada. Y no me vale que se incrementen las cuotas porque esto requiere otra serie de aportaciones y otra serie de voluntades políticas que no se tienen. No se ha entendido nada. Este equipo de gobierno no ha entendido que tiene un valor, que ha heredado un valor de otros equipos de gobierno y que su obligación y responsabilidad es mantenerlo, mejorarlo y hacerlo viable para el futuro. Me da igual en este momento que fuera competencia de la Diputación y la Mancomunidad, que no lo es, porque la Diputación y la Mancomunidad no tienen competencia en residencias. Lo que tienen competencias es en prestar servicios sociales a la ciudadanía. Grado 2 y grado 3 Diputación, grado 1 Mancomunidad. Y el ciudadano elige a qué residencia quiere ir. A una pública, a una privada, a una pública foral o a una pública municipal. Nosotros tenemos el privilegio en Zalla de tener una residencia que ha venido funcionando durante muchísimos años de una manera más o menos sostenible. Y creo que este equipo de gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que sea necesario para mantenerla así. Máxime cuando afortunadamente tenemos unas cuentas municipales saneadas. Es cuestión de voluntad política y de priorizar dónde queremos poner el dinero. Eskerrik asko. Aldeko botoak, kontrako botoak, mila esker. Gai zerrendaren 6. eta azkenengo puntua, aurrekontuen hasierako onarpena. 6. punto del orden del día y último, aprobación inicial de presupuestos 2019.
Vamos a realizar la votación de los presupuestos por orden. En primer lugar, vamos a explicar y votar las enmiendas presentadas. Vamos a ver. Una enmienda por parte del PNV. Vamos a tratar esa enmienda. Daré un turno de 5 minutos al PNV para explicar su enmienda. Otro turno a Zayabay para explicar su sentido del voto. Un turno de réplica de 2 minutos si se estima oportuno y luego votaremos las enmiendas. Haremos lo propio con las enmiendas de EH Bildu y finalmente explicaremos y votaremos el grueso del proyecto de presupuestos. Comenzamos, por tanto, con las enmiendas del Grupo Municipal PNV. 5 minutos, por favor. Por favor, ¿puedo preguntar una cuestión de orden Sí. sin que corra mi tiempo Sí, de no exposición? corre tu tiempo. Es que no me ha quedado claro si vamos a votar separadamente las enmiendas. O sea, a ver, yo considero que son enmiendas cada una de las modificaciones de partida que proponemos. Entonces, no sé si se va a votar cada una de las modificaciones de partida que proponemos de forma separada o de forma conjunta. Es la pregunta. Estamos interpretando una enmienda como la totalidad del texto propuesto por el PNV porque tiene que haber un equilibrio entre los incrementos y los decrementos que se proponen y en su conjunto todos los decrementos suman lo mismo que los incrementos que se proponen. Por eso se entiende que es una enmienda. Entonces, vamos a explicar y a votar la enmienda del PNV. En su totalidad, no de forma separada. No cada una en su totalidad, porque una enmienda a los presupuestos entendemos que tiene que ser equilibrada en cuanto a que se incremente, que se decrementa, y la propuesta es equilibrada en su totalidad, no de forma separada. Vale, sí. Nos hubiera gustado que fuera de la otra forma, pero bueno, asumimos. Bueno, eso lo dice el reglamento. 5 minutos, es por así, favor. Y ya está. Vale. Nosotros hemos propuesto, como he dicho, decremento de una serie de partidas que consideramos pues gastos mucho más fácilmente reducibles, siendo más eficientes en la gestión del gasto, fundamentalmente gastos relacionados con el mobiliario, gastos relacionados con la, no digo con los gastos de personal, pero con los gastos corrientes, gastos relacionados con los gastos informáticos, gastos relacionados con servicios exteriores, puesto que hay en muchos casos en este presupuesto que se tiene personal dentro de la casa específico para prestar servicio en diferentes áreas y que a su vez luego se está subcontratando fuera a empresas, pues servicios externos, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo eso, haciendo un análisis con una mirada lo más eficiente posible del presupuesto y también intentando que no se pierda ninguna oportunidad tampoco en el presupuesto de llevar adelante los proyectos que pudieran estar a priori planteados. En ese ejercicio hemos obtenido 669.000 euros. Esos 669.000 euros, ¿a qué proponemos destinarlos? Que viene a ser lo más importante en este momento. Bueno, pues proponemos principalmente a la residencia y enlazo con el argumento que ponía encima de la mesa en el punto anterior. Partiendo de todo ese argumento que he puesto encima de la mesa, lo que nosotros, además de esas propuestas de inversiones que hemos hecho en años anteriores, lo que nosotros en este presupuesto hemos puesto encima de la mesa claramente es una aportación mayor a la residencia, porque el presupuesto que se plantea para la residencia es un presupuesto irreal. No puede ser que en esta situación que hay 40 y tantas plazas de ocupación, estemos pensando en aprobar un presupuesto con una ocupación muchísimo mayor de 55 plazas, que para ello, para incrementar la ocupación, estamos subiendo las cuotas y no queremos hacer una apuesta importante por las inversiones en la residencia. Creemos que esto no es factible y nosotros pisamos el suelo. Nosotros creemos que este ayuntamiento, que está saneado, que las cuentas las tiene bien y que además ha demostrado en este presupuesto que ha hecho una apuesta muy importante desde nuestro punto de vista excesiva por unas obras, bueno, que pueden ser interesantes, pero que
no tienen mayor prioridad que la residencia y que otras cuestiones en el municipio y que las consideramos un poco faraónicas desde el punto de vista de la dotación que se le ha implementado. Estamos hablando de más de 1 millón de euros en el centro del municipio y nos olvidamos de la residencia, nos olvidamos de los barrios, nos olvidamos de muchas cuestiones, fundamentalmente de los barrios, fundamentalmente de Aranguren, que es la gran olvidada en este presupuesto. Con lo cual, nosotros voy a ir directamente ya a las aportaciones de esos 669.000 euros. Queremos que a la residencia de ancianos se le incorpore, además de lo que ya está en el presupuesto que ha planteado Zayabay, además de esas 77.000 para inversiones, 150.000 más y 107.250 para el mantenimiento y sostenibilidad de la residencia en el día a día, sobre todo para que no se empeore la comida que se le da a los ancianos y ancianas residentes, porque estamos hablando de un presupuesto que presenta Zayabay con 55 plazas de ocupación, que hoy no la tenemos, y sin embargo de reducir el dinero la partida que se plantea para el gasto de cocina y de alimentación. Esto es un detalle importante para ver qué presupuesto irreal ha presentado Zayabay en la residencia. Una partida de 30.000 euros para realizar un plan de accesibilidad y medidas correctoras para los barrios de Chavarri, Muñeran y zona de Casa Pinta, complementario a las inversiones de Adif. Aquí se ha quedado encima de la mesa la propuesta que lanzó en su día Zayabay de reordenar toda esa zona, con aquella propuesta que se iba a someter a consulta ciudadana, que no se ha sometido más de 1 año y pico después. Y nosotros seguimos creyendo que es importante. Otra partida para mejorar limpieza y urbanización de los barrios, acciones urgentes para saneamiento y abastecimiento, acciones urgentes para el centro social de Otxaran, también para plazas de movilidad reducida en el municipio y sobre todo para el comercio, para apostar realmente por el comercio en este municipio, acciones a favor del comercio local. Una serie también de partidas para la mejora del tráfico y la seguridad vial en el municipio. Agortu da también denbora, Irene, para mesedes. los caminos rurales. Agortu da denbora, mesedes, eskerrik asko, Irene. 5 minutos para la explicación del voto a esta enmienda por parte del Grupo Municipal Zayabay. Bueno, ya que parece ser que una de las protagonistas de la exposición de Irene ha sido la residencia, sí que me atrevería a decir un par de cosas. Pedís gastar 257.000 euros más en la residencia, pero no decís en qué. Pedís que se reduzca el déficit de la residencia, pero no proponéis cómo. Como equipo de gobierno en la Mancomunidad habéis recibido 200.000 euros en 2 años del Fondo de Mejoras para desarrollar el decreto cartera y no habéis dedicado nada a la residencia de Zaya, 0. Pese a haberse elegido en la Junta como sede para atención diurna y vivienda comunitaria y ser la inversión en infraestructuras el primer destino de ese dinero. No me parece en absoluto coherente lo que está haciendo EAJ-PNV con la residencia en Diputación, en Mancomunidad y lo que es el discurso que está llevando en Zaya. En términos generales, sobre el conjunto de la enmienda, se plantean reducciones que no son posibles en muchas partidas de gasto corriente, que se han dotado con criterios puramente técnicos. Se plantean ampliaciones en partidas sin indicar a qué finalidad concreta se dedicaría a ese aumento. Se plantean ampliaciones en partidas de gasto corriente que han sido suficientes en los últimos años con el valor que tienen. En general, esta forma de proponer reducciones en partidas se aplica a muchas de las que se proponen en esta enmienda. Ahora mismo en la intervención de la portavoz se ha hablado de obras faraónicas. Está hablando el Grupo Municipal que hizo un frontón de 7 millones de euros que luego fue declarado en ruina. Se está hablando de que Aranguren es la gran olvidada. Luego pasaremos a explicar el proyecto de presupuestos donde creemos que para nada es la olvidada y hay inversiones importantes en Aranguren. Y, bueno, habría que revisar las inversiones importantes que hizo el PNV en Aranguren. En todo caso, sobre algunas de las partidas que proponen reducir, hay que indicar que tampoco se puede reducir algunas partidas que están sujetas a contratos y hay que cumplir con el contrato, que no procede reducir partidas como la de publicidad, que ya se ha recortado en los últimos años y debe cubrir previsiones de anuncios oficiales en boletines y prensa, promocionar la imagen de Zaya y publicitar diferentes eventos organizados por el Ayuntamiento que tienen una evidente repercusión en la actividad de sectores como la hostelería y el comercio local, que no se puede minorar la partida
de servicios informáticos, porque en 2019 está previsto efectuar con cargo a ella la actualización de la aplicación móvil municipal. ¿Hay alguna propuesta de reducción en patrimonio? No se puede reducir la partida del conjunto en la Mella porque la cantidad que se establece en los presupuestos 2019 obedece a lo estipulado en la subvención concedida por el Gobierno vasco. No consideramos conveniente reducir la partida para la puesta en valor del roble de San Pedro porque la cifra que hemos puesto en presupuestos es la que se han estimado por parte de los técnicos para materializar este proyecto. Sobre las partidas que se propone aumentar, la propuesta de aumento de 30.000 euros para complementar la inversión de Adif. Os sacáis fotos en la vía durante la campaña, mencionáis en un acuerdo con el PP que se va a invertir en quitar pasos a nivel, pero no llega nada. Eso sí, queréis que la ciudadanía de Zalla adelante dinero de su bolsillo para complementar algo que no ha llegado, pero que ya habéis dicho que llegará, lo habéis prometido y os sacáis fotos en la vía en campaña electoral. Habláis de una partida de 30.000 euros para limpieza en los diferentes barrios. No lo contemplamos porque tenemos dentro del contrato de limpieza viaria. Antes se contrataba aparte el servicio extraordinario de 80 barridos con máquina barredora, 40 baldeos con camión cisterna anuales, además de 10 actuaciones anuales de limpieza de pavimentos. También se dispone de una bolsa de 1.000 horas extras. Se habla de acciones urgentes de saneamiento y abastecimiento. En cada obra que hace este ayuntamiento se están mejorando esas redes que estaban muy dejadas. Ahora mismo se está renovando la red que había metida en San Pedro por parcelas privadas. Se habla de una partida de 5.000 euros para el aumento de plazas de aparcamiento en el centro de salud. Ya se aumentaron las plazas de aparcamiento en el año 2016, eliminando el parterre que existía. Además, tenemos una plaza de reserva para minusválidos y 2 para reserva de personal del centro. Lo que de verdad necesitamos es el nuevo centro de salud que nos prometisteis. Se habla de incrementar la partida de caminos vecinales en 20.000 euros. Se ha puesto esta cantidad en función de lo gastado en cursos anteriores y viendo las necesidades actuales de los mismos. Respecto al centro de salud, proponéis aumentar la partida en conservación y mantenimiento de edificios. Es una partida transversal distribuida por los diferentes programas del presupuesto, con una previsión similar a años anteriores. Se entiende que tiene que ser igual, ya que no hay nada extraordinario que así lo indique. Lo que de verdad necesitamos es el nuevo centro de salud que nos prometisteis hace 12 años. Se habla de incrementos en el programa de educación infantil, de aumentar la partida de mantenimiento de edificios. Vuelvo a repetir que esta partida es transversal, distribuida entre los diferentes programas del presupuesto con una previsión similar a años anteriores. Se habla de aumentar la inversión en la escuela. No sé si os habéis percatado que el proyecto propone invertir 600.000 euros para ofrecer un espacio cubierto a diario a los más de 700 niños, niñas y jóvenes matriculados en la escuela. Se me ha acabado el tiempo, así que no voy a decir más. Turno de réplica, 2 minutos, por favor. Es que ricasco. Voy a empezar por las partidas que se me ha olvidado antes plantear. Respecto al centro de salud, además, uniendo lo que decía ahora el alcalde, nosotros lo que también queremos que se haga el centro de salud, pero lo que también queremos es que la partida que año tras año el Gobierno vasco incorpora a este ayuntamiento para el mantenimiento y la conservación del centro de salud, en su totalidad al 100% vaya dirigida al centro de salud. Y esa es una de las aportaciones que hemos pedido, que lo que se le tanga al Gobierno vasco se incorpore al centro de salud. Lo que se le tanga al Gobierno vasco, no, lo que se le tanga al centro de salud y a los vecinos y vecinas del municipio se incorpore para el centro de salud. También educación infantil y primaria hemos pedido que para mantenimiento, conservación y inversiones se incremente la partida, porque también nos parece que está desde luego infravalorada. Todas esas partidas de reducción de gasto que nosotros hemos planteado, se puede despachar aquí el portavoz diciendo que no es posible reducirlas, pero todos sabemos que sí es posible reducirlas. El gasto informático en este ayuntamiento es brutal y está desmesurado cuando tenemos personal en la casa específicamente dedicado a eso, precisamente a prestar servicios informáticos. Bueno, por poner un ejemplo, hasta en el programa de cargos públicos, es decir, de órganos de gobierno, hay una partida de 2.000 y pico euros dedicada a una inversión en material informático. Pues no, los concejales y el alcalde que se compren ellos los ordenadores. Respecto a los caminos vecinales y a las inversiones en los barrios, perdón,
no he hablado solo de limpieza, he hablado también de urbanización de los barrios. Y sí son los grandes olvidados los barrios en este presupuesto, porque esas inversiones faraónicas, y me da igual lo que hicieran equipos de AJPNV atrás, porque nosotros miramos adelante, esas inversiones faraónicas se llevan todo el dinero en el centro y para Aranguren y los barrios, nada. Agortu zaizu denbora, Irene, eskerrik asko. 2 minutos para la réplica de Zayabay. Utilizando la misma expresión que has empleado tú, Irene, lo que se le tanga a la ciudadanía de Zaya son unas infraestructuras dignas o por lo menos equiparables a la media de Euskadi en educación y sanidad. Eso es responsabilidad del gobierno vasco y es el EAJPNV quien gobierna el gobierno vasco y quien nos está negando unas infraestructuras que prometió, como digo, en el caso de sanidad hace 12 años, en el caso de educación seguimos como estamos con un centro educativo encima de un regato y 700 y pico niños, niñas y jóvenes matriculados en él. Eso es lo más importante que se está tangando en este momento a la ciudadanía de Zaya. Pasamos a votar, por tanto, la enmienda presentada por EAJPNV. Aldeko botoak, kontrako botoak, eskerrik asko. A continuación vamos a pasar a explicar y votar las enmiendas de EH Bildu. Entendemos que son 2 enmiendas porque por una parte hay 3 propuestas de modificación de la norma de ejecución presupuestaria y luego hay otra enmienda en su totalidad con incrementos y decrementos en diferentes partidas. En cuanto a la primera enmienda de EH Bildu, no ha podido acudir, parece ser, la portavoz de EH Bildu. Bueno, paso a leer el contenido de esa primera enmienda. Enmienda al texto de la norma de ejecución presupuestaria. 1. Solicitud de un lenguaje más paritario y si no ajustado a la realidad. 2. Página 24, productividad 6.2a y b. El complemento de productividad no se puede aplicar a grupos de trabajadoras, no se puede aplicar a todo el personal del SAC ni se puede aplicar a los coordinadores de área. La retribución de funciones, tal y como dice el enunciado del punto, se debe realizar a través del complemento específico de cada puesto y se debe recoger en el catálogo de puestos, en la valoración de estos puestos y tener su reflejo en la RPT. 3, página 24, productividad 6.2c. Solicitamos la eliminación del punto, ya que no se puede retribuir las tareas de los puestos de trabajo de superior categoría por medio de este complemento. El desempeño de tareas propias de puestos de trabajo de superior categoría, que solo deberán realizarse de manera excepcional, se debe hacer a través de los complementos tanto de destino como específico del puesto que se ocupa, según jurisprudencia. Bien, esta es la enmienda de H. Bildu. 5 minutos para defender el voto por parte del Grupo Municipal Zayabay. Empiezo por el final. Ese apartado C se ha retirado, es decir, en la propuesta incluida en el expediente de pleno y que pasamos a votar hoy de la norma de ejecución presupuestaria, se ha retirado el apartado C que mencionaba H. Bildu. En cuanto a la propuesta de un lenguaje más paritario, se trasladará a la técnico de igualdad la revisión completa de la norma de ejecución presupuestaria, pero bueno, no ha habido tiempo a realizarlo entre la comisión y el pleno y a lo largo de esta semana. Se tendrá en cuenta, por lo tanto, en adelante. En cuanto al punto 2 de la enmienda, el complemento de productividad 6.2a y b, se trata de una medida transitoria, ya que en la nueva RPT en la que se está trabajando se corrige este punto en el sentido de realizarse la retribución de las funciones propias del personal a través del complemento específico. Pero es necesaria para que el personal siga teniendo la misma retribución que hasta ahora en los meses previos a la entrada en vigor de la nueva RPT. Por esta razón votaremos en contra de la enmienda, ya que entendemos necesario la existencia de este punto en tanto en cuanto nos apruebe la nueva RPT. Turno para explicar el sentido del voto por parte del Grupo PNV. Irene Mesedes. 5 minutos. Nosotros nos vamos a abstener. Desde el momento en el que se plantea también una votación única de todos los planteamientos que hay en esa propuesta y no podemos hacer una votación separada de cada uno de ellos, hay algunos, la mayor parte de ellos, con los que estamos de acuerdo, pero hay alguna cuestión en concreto que choca un poco con los planteamientos que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, vamos a abstenernos y sin más. Vale, en cualquier caso, vuelvo a aclarar que pasamos a votar la enmienda 1 de EH Bildu, que se refiere a
las 3 modificaciones que proponía el texto de la norma de ejecución presupuestaria. Luego pasaremos a pasar la enmienda en la que están todos los valores numéricos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Voy a volverlo a explicar. En la enmienda de Bildu, y yo lo que he hecho ahora es leer la enmienda de Bildu. He pasado a leer un párrafo que está en la enmienda de Bildu que propone 3 cambios a la norma de ejecución presupuestaria. Eso es lo que he leído, eso es lo que he explicado el sentido del voto de Zayabay y eso es lo que vamos a votar ahora. Luego voy a pasar a dar turno a cada grupo para que explique la votación a los cambios numéricos. ¿De acuerdo? Vale. Pasamos a votar, por tanto, esa enmienda inicial en cuanto a norma de ejecución presupuestaria. Aldeko botoak, kontrako botoak, eskerrik asko. Pasamos ahora, por tanto, a la enmienda de Bildu con datos numéricos de incrementos y decrementos en diferentes partidas. Bueno, pues como no está la representante de H. Bildu, bueno, por lo menos voy a dar unas breves pinceladas. Hay un largo listado de diferentes partidas, se propone el decremento de algunas partidas y se propone el incremento de unas partidas concretas como son incrementar en 1.000 euros la partida de telefonía para el cine Antxoki, incrementar en 29.571 euros la transferencia del ayuntamiento a la residencia, incrementar en 25.000 euros o crear una partida de subvenciones para pagos IBI dotada con 25.000 euros e incrementar en 3.000 euros la partida de mobiliario para bibliotecas. Esos son los incrementos. Creo que entiendo que es lo más significativo, pues porque en la intencionalidad de la enmienda de H. Bildu entiendo que es sobre todo pues incrementar o hacer mayor gasto en esas partidas concretas y vamos a pasar, por tanto, a justificar el sentido del voto de cada uno de los grupos municipales. 5 minutos para justificar el sentido del voto por parte de Zayabay. La enmienda de Bildu plantea reducciones, algunas de ellas, bastantes de ellas, que no son posibles en partidas de gasto corriente que se ha dotado con criterios puramente técnicos y en algunos casos ligadas a contratos. El IBI implementamos una aportación municipal de 55.000 euros a las ayudas de emergencia social. Y entre los conceptos que se pueden abonar con las ayudas de emergencia social está el pago del IBI. Por lo tanto, entendemos que de esa forma se viene cubriendo en los últimos años. La aportación de 29.000 euros para la residencia, para incrementar los sueldos, tal y como explicó la portavoz de H. Bildu en la comisión informativa, entendemos que lleva consigo la revisión previa de la RPT, la modificación de la RPT, antes de poder aplicar esos incrementos salariales. Siempre hemos defendido que la revisión de la RPT de la residencia se hará tras terminar la RPT del ayuntamiento y, por lo tanto, no nos parece que este tenga que ser el momento. En cuanto al mobiliario de la biblioteca, incrementarlo en 3.000 euros. Desde los técnicos de biblioteca nos han dicho que tengan necesidad de mayor aportación de la que venían teniendo. Y en cuanto a la aportación de 1.000 euros adicionales para los teléfonos del cine Antxokia, bueno, realmente esto entra dentro de los gastos de la sociedad pública de BZ, no está dentro del presupuesto municipal directamente. Por estas razones vamos a votar en contra de esta enmienda. Turno de 5 minutos para EJPNV. Es que ricasco. Bueno, lo dicho anteriormente, nosotros nos vamos a abstener porque en principio la mayor parte de las propuestas que están aquí pues estamos de acuerdo con ellas y coinciden con las que nosotros hemos elaborado. Pero hay alguna que bueno, pues no va en consonancia con la nuestra, con lo cual bueno, pues vamos a mantener el voto de abstención. Es cierto que todo lo relativo a la reducción del gasto corriente estamos totalmente de acuerdo, porque ya digo que complementa nuestras propuestas. Y lo único, pues alguna partida que de alguna manera no coincide, ¿no? O sería pues incoherente, ¿no?, con la nuestra. En ese sentido haremos una abstención. El plan de juventud también lo vemos muy bien, también coincide con nuestra propuesta. Y bueno, básicamente esto es lo que ha planteado H. Bildu. Nada más. Eskerrik asko. Vale, por tanto, pasamos a votar la enmienda de H. Bildu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko.
Pasamos a debatir y votar la propuesta de proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno. Antes de defender el sentido del voto, simplemente recordar el calendario seguido para esta tramitación. 23 de noviembre, presentación de anteproyecto y admisión de aportaciones de la ciudadanía hasta el 9 de diciembre. 29 de noviembre, comisión informativa para planteamiento de dudas. 4 de diciembre, Consejo de Administración de BZ para la aprobación de su presupuesto. 12 de diciembre, Junta Rectora de la Residencia para aprobación de su presupuesto. 17 de diciembre, comisión informativa para dictaminar los presupuestos. Hoy, 21 de diciembre, aprobación inicial de los presupuestos en pleno, a partir del cual se verá el presupuesto sometido a una exposición pública, al final de la cual se contestarán las alegaciones y se dará la aprobación definitiva del presupuesto. ¿Esto correcto, Teresa? Bien. Paso a hacer uso, por tanto, de los 5 minutos de explicación del voto favorable a los presupuestos por parte del Grupo Municipal Zaya Bay. En resumen, para el ejercicio 2019 hemos optado una vez más por congelar los impuestos, tasas y precios públicos, a pesar de la subida de un 2,2% del IPC. Creemos conveniente sacrificar mayores ingresos para no aumentar la presión fiscal en la ciudadanía, pues aún no hemos salido de una situación de crisis que sigue angustiando a muchas de nuestras familias. En la misma línea, el gasto social en estos presupuestos es muy importante para esforzarnos en atender los colectivos más necesitados. En este sentido, cabe destacar una aportación a servicios sociales gestionados por Mancomunidad y Servicio de Asistencia a Domicilio de 610.000 euros, la mayor cantidad hasta la fecha. Ayudas de emergencia social de 55.000 euros adicionales a lo aportado por el Gobierno vasco para cubrir las necesidades básicas de las familias. Y un presupuesto de la residencia Zayaco Eguzki de más de 2 millones de euros, lo cual constituye un máximo histórico. Entre los principales proyectos, los presupuestos del 2019 garantizan 2 cosas, sobre todo. Salvar la residencia. Su situación es muy preocupante. Es necesario aprobar unos nuevos presupuestos que permitan cubrir la inyección económica adicional que necesita la residencia para cubrir sus gastos del 2018 y tomar medidas compartidas con Mancomunidad y Diputación que corrijan la deriva que sufre. Nuevas inversiones. Las obras de calado que necesita Zaya en 2019 solo se pueden acometer bajo la cobertura de unos presupuestos. Con estos objetivos presentes, la propuesta de presupuesto se fundamenta en 3 ejes. 1, congelación de impuestos y tasas. 2, continuidad presupuestaria respecto al 18 en 2 áreas fundamentales, políticas sociales y promoción económica y de empleo. Y 3, inversiones. Entre esas inversiones, las mejoras en las calles aledañas a la Plaza Autonomía de Aranguren, la urbanización de la Plaza Euskadi, incluida la construcción de una nueva cubierta, el Bidegorri Baular Eroski para mejorar el tránsito de peatones y bicis por esta zona del pueblo y conectar con el Bidegorri de Aranguren, la reforma del edificio de la Escuela Taller en los jardines del Ayuntamiento para alojar servicios sociales, la puesta en valor del patrimonio histórico de la Mella en la Herrera, la reforma del cementerio municipal, la urbanización de Ligueti, garantizando un espacio más amable y separando zonas peatonales de las de aparcamiento y circulación de vehículos. En el área de ciudadanía, destacar que es este área el que aglutina la mitad del presupuesto. En él hay partidas relacionadas con los servicios sociales, como el tupper solidario para repartir comida diariamente a 13 familias en situación de necesidad, como las ayudas complementarias a las AES de 55.000 euros, ya que según informe de las asistentes sociales, las AES son el tipo de ayuda más flexible para atender a las necesidades de diversa índole en la economía familiar y permiten ayudar a quien lo necesite en temas como los gastos de energía, IBI, hipoteca de vivienda, entre otros. Acciones del Plan de Igualdad dotadas con 22.000 euros, ayuda en la compra de material escolar, residencia municipal, donde su presupuesto en 2019 alcanza un máximo histórico, un 46% mayor al de 2011, Euskera con 134.000 euros, donde se incluyen la financiación del Euskaltegi municipal, 30.000 euros para actividades, 10.000 euros para ayudas, etc. Y actividades educativas, camino escolar, programa Bidelagún, programa Patio, dotadas con 31.100 euros. En el área de organización seguimos por la senda de la modernización de la organización y se soporta presupuestariamente la adecuación de la relación de puestos de trabajo para adaptarse al tamaño actual de la organización y para permitir las convocatorias públicas de empleo que se requieren. En territorio, además de las inversiones en obras que ya hemos mencionado, la conservación y disfrute ordenado de nuestro medio ambiente sigue estando en la agenda y para ello se invierte en asesorías medioambientales, estudios y trabajos técnicos, registro de la cebolla morada de Zaya, cursos hortícolas, recuperación del patrimonio agrícola de Zaya, actividades medioambientales, Castro de Burumburu, actuaciones para mejorar y poner en valor nuestro patrimonio natural y puesta en valor del roble de San Pedro y su entorno. En cuanto al empleo, vamos a dedicar un comentario específico al empleo por lo importante que tienen estos presupuestos, ya que el paro sigue siendo el mayor problema para muchas familias. Sin embargo,
Hay algunos datos positivos. Desde la apertura de Zaya Land en el Longar, el paro desciende más rápidamente en Zaya que en la comarca y que en Vizcaya. En 2018 hemos logrado en Zaya una tasa de paro menor a la media de la comarca. El valor actual es el menos malo desde 2009. Entre 2013 y 2018 hemos tenido el mayor descenso de paro de Zaya en décadas, 6,7 puntos. Y la diferencia de tasa de paro entre Zaya y Vizcaya, que tuvo su máximo en 2013, hoy en día es la menor desde el 2009 y es de 1,5 puntos de diferencia. Para seguir esta línea, en el ejercicio 2019 se mantiene el importante esfuerzo para impulsar la actividad económica y generación de empleo con más de 1 millón de euros. Este esfuerzo pivotará alrededor de 3 ejes. El Palacio Longar como ubicación física, centro neurálgico de Zaya Land, EBZ en Carter River Servicio como herramienta clave para potenciar la promoción económica y el empleo, y la concepción integral de la promoción económica como el conjunto de acciones necesarias para impulsar formación, inserción laboral, comercio, industria y turismo. Esta mencionada estructura permitirá seguir manteniendo planes que han dado buenos resultados para disminuir la tasa de paro, pero que deben perdurar. Por todas estas razones, pedimos al Pleno el voto favorable a los presupuestos 2019. Turno de 5 minutos para PNV. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros tenemos que criticar el procedimiento que se ha realizado, eso de antemano, para la aprobación del presupuesto, porque no se ha hecho con las suficientes garantías de participación de la ciudadanía. No se ha realizado ninguna acción informativa ni divulgativa del presupuesto dirigida a los vecinos y vecinas. Únicamente se ha colgado por un tiempo en la página web un borrador provisional que posteriormente se ha modificado, que no llevaba los anexos y que no se ha impulsado ese acercamiento a la ciudadanía de ese borrador. Zaya Bai comenzó en el 2011 presentando al pueblo el presupuesto en el Antxoki, acercándola a la ciudadanía, pero ha ido dejando de hacer participación ciudadana. En los últimos años, incluido este, como digo, solamente se ha colgado ese borrador provisional en la web municipal, incumpliendo, por cierto, sus propios reglamentos de funcionamiento y de transparencia. El presupuesto creemos que se debe abrir de verdad a la participación de la ciudadanía. Desde EAJ-PNV hemos hecho una propuesta en el pleno ordinario último al alcalde directamente para que se realice la participación ciudadana del presupuesto. Una propuesta que podía haber sido un inicio, que se podía modificar, pero de la que no hemos tenido absolutamente ninguna noticia. Nosotros sí hacemos crítica constructiva con propuestas encima de la mesa. No se ha tenido en cuenta para nada. Es una pena que en Zaya no se haga esta participación ciudadana y que perdamos la oportunidad de compartir toda la información de los presupuestos y colaborar con los vecinos y vecinas para tener unos presupuestos en los que los gastos los hayan decidido directamente ellos y ellas, o al menos en una gran parte. Podemos poner ejemplos de ayuntamientos, de municipios más grandes, como por ejemplo Baracaldo o Basauri, que lo hacen así. Y sin ir más lejos, también en Balmaseda. Los vecinos y vecinas pueden decidir el destino del dinero público y tienen un acercamiento de las cuentas públicas directamente por parte de la institución. Aquí en Zaya realmente no se puede porque no se acerca ni facilita la información pública a la ciudadanía y no se quiere tener un presupuesto participado. Por ello, ya solicitábamos en nuestras enmiendas, que no lo he comentado anteriormente, y lo hemos hecho en años anteriores, que se establezca definitivamente en el Reglamento de Organización Municipal un procedimiento transparente y participativo para la aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento de Zaya, con un cronograma, que lo he dicho en otras ocasiones, pero que previamente, desde luego, pase porque se hagan acciones informativas a la ciudadanía antes de colgar el presupuesto en la web o durante el tiempo en que está colgado el presupuesto en la web. Y pasado ese plazo, ya comencemos con los debates presupuestarios en las comisiones y en los plenos. No es tan complicado y con la importancia que tiene el presupuesto para el pueblo, creemos que es lo mínimo que tiene que hacer un gobierno democrático, transparente y participativo de verdad. Por otro lado, creemos que es un presupuesto ineficiente, desequilibrado y electoralista. De ahí nuestras aportaciones, que nada menos que contemplaban 669.000 euros direccionados a equilibrar mejor las inversiones, ya que el presupuesto fuese más eficiente.
Se nos han rechazado todas de plano, como habitualmente se hace. Esta es la voluntad de consenso y la voluntad democrática que tiene Zaya Bay y la demuestra año tras año. Al igual que los presupuestos anteriores, tiene unos gastos corrientes de funcionamiento y de personal desmesurados. Es un presupuesto totalmente ineficiente y más que los anteriores si cabe. Creímos cuando hicimos las aportaciones necesaria una revisión seria de estos gastos porque es dinero de todos los vecinos y vecinas y en muchos casos no se sabe ni a dónde va. Especialmente es necesario reducir partidas dedicadas al asesoramiento externo, publicidad y propaganda y gasto informático, como he dicho antes. Estos gastos son desmedidos en los tiempos que corren. Por ello, hemos propuesto reducir todas estas partidas sin eliminarlas completamente, la mayoría de ellas, y simplemente proponemos ajustarse el cinturón, porque son gastos superfluos. Por otro lado, Zaya Bay ha presentado un presupuesto electoralista con una cantidad de dinero importantísima para invertir en cosas muy concretas como la cubrición de la plaza, como la escuela taller, etcétera. Estos proyectos no decimos que no se hagan, pero que la dotación sea mucho más eficiente y razonable. Denbora, eskerrik asko, Irene. Beraz, aldeko botoak. Barkatu. ¿Qué quieres replicarte a ti misma o cómo? El segundo turno es de réplica. Sí, pero... Pero te quieres replicar a ti misma. Sí, 2 minutos para tu réplica. No, replicarme a mí misma, no. Pero que si quieres tener 2 minutos para replicarte a ti misma. No, a mí misma no. Quiero tener una segunda vuelta. Es un turno de réplica. Que si quiere utilizarlo, el equipo de gobierno lo utiliza y si no quiere, no lo utiliza. Pero la oposición pide un segundo turno. Es un turno de réplica. Lo que no sé es a quién vas a replicar, pero bueno. Yo solicito un segundo turno. ¿Puedo tenerlo? Es un turno de réplica. El reglamento pone que es un turno de réplica. Sí, al equipo de gobierno. Va a ser un turno de réplica al equipo de gobierno y al presupuesto. Pero vas a replicar no a lo que he dicho, porque no he dicho nada, pero vas a replicarte a ti mismo. Sí, a lo que he dicho antes, que no me ha dado tiempo a terminar. A lo que ha dicho antes el alcalde, que no me ha dado tiempo. 2 minutos, por favor. Es que ricasco. Por ello, por todo lo que he dicho anteriormente, hemos solicitado todas estas aportaciones para incorporación a los presupuestos, pero el equipo de gobierno nos las ha denegado todas de plano, como ha hecho otros años. No esperábamos otra cosa, ya nos imaginábamos que iba a ser así, nos hubieran sorprendido gratamente si hubieran estudiado con un mínimo de atención nuestras propuestas y al menos alguna se hubiera tenido en cuenta. De todas formas, no nos vamos a dar por vencidos. Seguimos y seguiremos trabajando seriamente, haciendo propuestas factibles de mejora para nuestros vecinos y vecinas, sobre todo teniendo en cuenta que propuestas presentadas a los presupuestos en el año 16, 17 y 18 que llevábamos en nuestro programa electoral, posteriormente han sido ejecutadas por el ayuntamiento, aunque votaron en contra en el trámite presupuestario y las rechazaron de plano. Poner en marcha el Longar, realizar un nuevo plan igualdad, más apoyo a las familias con dificultades, poner en marcha acciones dirigidas al empleo, reordenar la zona de la Mella, actuar en los vertidos del regato de Consuelo Robredo, etcétera. Además, mantenemos también la esperanza de que con las propuestas que traemos hoy ocurra lo mismo, ya que en su día también planteamos cubrir la plaza, en su día también planteábamos hacer un gimnasio para personas mayores y esto va incluido en el presupuesto de este año. Con lo cual, las que hoy hemos planteado aquí, no perdemos la esperanza de que se lleven realmente adelante. Esto se llama gobernar en la oposición. Y por lo que respecta a Enkarterri Berri Zerbitzuak, a la residencia ya lo he dicho, desde luego también vamos a votar en contra del presupuesto porque propone una bajada de los gastos en relación al comercio, Irene, al turismo y a la formación. Denbora, eskerrik asko. Beraz, bozkatuko dugu aldeko botoak, kontrako botoak, mila esker, amaitutxat gaurko saioa. Eskerrik asko.